Muy buenos días, tengan todos los presentes. Hoy, 8 de abril del 2026, siendo las 10 horas con 23 minutos, nos encontramos reunidos en esta sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, para celebrar audiencia de juicio oral dentro de la carpeta administrativa 127, diagonal 2024, misma que se instruye a Óscar Ademir Casas Amador o Irvin Alejandro Trejo Macías. Empezamos la audiencia a la hora y minutos señalados con anterioridad por motivos de preparativos previos a la presente audiencia. Audiencia que será presidida por la señora jueza Landy Rosalía Pamplona Pérez. Nos ponemos de pie, por favor. La fecha y hora señalada por la auxiliar de sala, declaro abierta la presente audiencia. Individualizo a los asistentes. Fiscalía Federal. Buenos días, señoría. Claudio Josué Camalcap, me acompaña. Buenos días, señoría. Ana Fermina Terras. Defensa. Buen día, señoría. Sergio Héctor Pérez Rodríguez, defensor público. Acompaña. Buenos días, señoría. Irvin Alejandro Trejo Macías. Buenos días, los tengo por debidamente identificados. Continuando con el presente debate, después del receso decretado, le otorgo el uso de la voz a la Fiscalía para que señale si se encuentran disponibles sus medios de prueba y el orden a desahogar los mismos. Señoría, únicamente esta fiscalía va a desahogar el testimonio de Armando Edmundo Morales Morales por cuanto hace a Mario Gutiérrez Junco, Gustavo Ramírez, Severo Ernesto Santiago. Nos desistimos de su testimonio. Por cuanto hace a Juan Carlos de la Cruz, esta fiscalía no ha logrado su localización hasta este momento, a pesar de que se le notificó en diversos oficios, no se localizó a la persona. En ese sentido sería únicamente el testimonio de de Armando Edmundo. Bien, con relación a Mario Gutiérrez Martínez, Gustavo Ramírez Junco, Severo Ernesto Santiago Ordóñez y Juan Carlos de la Cruz, ¿se va a desistir? Sí, señoría. ¿Defensa alguna manifestación? Ya que son testigos comunes. No tenemos oposición respecto a los tres primeros mencionados, que son personal de la Sedena. Sin embargo, respecto a Juan Carlos de la Cruz, esta defensa sí insistiría en que dicha persona comparezca y para ello solicitaríamos el apoyo judicial, a efecto de que este centro de justicia notifique en el domicilio que proporcionó dicho testigo y el cual aparece en los registros de la carpeta de investigación que proporcionaré en cuanto usted me lo indique, señoría. Bien, acorde a lo anterior, una vez que ya se ha desistido la Fiscalía, sin oposición en cuanto al interrogatorio de la Fiscalía y solicitando el auxilio de la Fuerza Pública, es correcto para el caso de que usted desee realizar el interrogatorio directo. Así es, únicamente respecto a Juan Carlos de la Cruz, señoría. Bien, señor Óscar Ademir, ¿está de acuerdo con lo solicitado por su defensa? Sí, por supuesto que sí. ¿Lo comprendió? Sí. Bien, acorde a lo acontecido, se tiene por desistida la Fiscalía de los nombrados testigos: Mario Gutiérrez Martínez, Gustavo Ramírez Junco, Severo Ernesto Santiago Ordóñez y Juan Carlos de la Cruz. Dejo a salvo la solicitud en cuanto al auxilio judicial al finalizar el desfile probatorio de la Fiscalía. Por tanto, auxiliar de sala, sírvase trasladar al testigo Armando Edmundo Morales Morales. Buenos días, tome asiento. Puede
acomodar el micrófono. ¿Cuál es su nombre completo? Armando Edmundo Morales Morales. Bien, en los términos que le expliqué con anterioridad, usted debe rendir protesta de conducirse con verdad, ya que en caso contrario se le impondría una pena privativa de libertad y una multa en términos del artículo 249 bis del Código Penal Federal. ¿Protesta conducirse con verdad? Sí, protesto conducirme con verdad. En los términos que le expliqué con anterioridad, ¿desea rendir su testimonio? Sí, Bien, preste atención. Si escucha la palabra objeción, no responda hasta que yo califique si la pregunta es fundada o infundada. sí. Adelante, Fiscalía. Gracias, señoría. Perito, ¿cuál es su edad? 58 años. ¿A qué se dedica? Actualmente perito de la Fiscalía General de la República en materia de tránsito terrestre, que incluye la identificación de vehículos del mismo tipo. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el cargo de perito en la Fiscalía? 23 años. ¿Cuántos? 23 años. Gracias. Dígame, perito, ¿cómo fue su proceso de ingreso a la Fiscalía? Por medio de una convocatoria que localicé en un periódico, asistí al lugar donde se debía entregar los documentos, que en este caso fue en el Estado de México. Acredité un curso de formación inicial de peritos técnicos en criminalística, así como la especialización en materia de tránsito terrestre y la correspondiente identificación vehicular para ese mismo tipo de vehículos. Esto fue en el año 2002. Perito, dígame específicamente con relación a la materia de tránsito terrestre, ¿qué cursos o capacitaciones ha tenido? Bueno, de inicio, como comenté, se tuvo la especialización. Posteriormente, cada 2, 3 años había actualización en la materia. Últimamente, con el uso de las nuevas tecnologías, es posible capacitarse 2 o 3 veces por año, a veces en línea, a veces presencial, así como cursos en derechos humanos y para peritos en este nuevo, que ya no es tan nuevo, sistema de justicia penal acusatorio. Perito, dígame, ¿ha recibido actualizaciones respecto de esos cursos? Sí, como le comento, antes del uso masivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación era cada 2 años aproximadamente, y últimamente con estas tecnologías por lo menos 2 veces por año. ¿Quién impartió esos cursos? Bueno, los han impartido anteriormente lo que era PGR, ahora FGR, también INACIPE, OCRA, CESBI, una compañía estadounidense similar a OCRA, que es Nike, e incluso últimamente el IPN. Con motivo de haber acreditado esos cursos, ¿ha recibido algún reconocimiento o diploma? Sí, de cada uno de ellos. Ok. Perito, dígame aproximadamente en el mes cuántos dictámenes emite respecto de su especialidad. De 10 a 15 dictámenes por mes. Perito, dígame cuáles son las principales funciones que desempeña como perito en tránsito. Es la emisión de dictámenes de tránsito terrestre que tienen que ver con la determinación de causas del transitar de vehículos de ese tipo. En caso de que haya algún evento de colisión, principalmente entre ellos, además de la identificación de ese mismo tipo de vehículos en base a sus grabados que los propios fabricantes realizan en las unidades que fabrican. Perito, dígame, ¿cómo se compone normalmente un dictamen emitido por usted? Bueno, generalmente se compone, de hecho ya casi es una norma, es el encabezado, donde viene la institución, el número de folio, la carpeta de investigación a la cual se refiere ese dictamen, la fecha, y después viene la autoridad a la cual se dirige. En este caso también continúa lo que es el exordio, que es una introducción al tema. A continuación viene lo que son
el título del mismo documento, que en este caso es el dictamen, el planteamiento del problema, donde se va a resolver o a dar respuesta a la solicitud de la autoridad, los elementos de estudio sobre los cuales se va a establecer o a realizar el dictamen, el estudio de los mismos, las consideraciones técnicas de los mismos, del mismo estudio, y al final vienen las conclusiones, así como el respectivo nombre de quien lo emite y la firma del mismo, en este caso, su servidor. Perito, dígame, ¿sabe por qué está en esta sala de audiencias? Sí, porque con folio 3080, dentro de la carpeta de investigación 483 del 2024, emití un dictamen de identificación vehicular el 15 de julio de 2024 a solicitud de agente del Ministerio Público de la Federación, el cual refería en su solicitud de 826 del mismo año la necesidad de identificar un vehículo que se encontraba en Grúas Avimeri, en la ciudad de Playa del Carmen. Por lo cual me trasladé a dicha ciudad, a dicho corralón vehicular, donde se tuvo a la vista el referido vehículo que mencionaba la solicitud, que en este caso se trató de un vehículo de la marca Jaguar, del modelo F-Type, de color negro, tipo coupé, con placas de circulación, en este caso placa trasera, RAD 965 Alfa. Se apreció en buenas condiciones exteriores e interiores el vehículo. Presentaba un número de identificación vehicular SAJ-YA 61UX G8 K23003. Dicho número de identificación vehicular se encontró que tenía características propias del fabricante, por lo cual se procedió a la decodificación del mismo y en comparativa, en confronta con las características del vehículo que se revisó, se observó correspondencia entre ellos, por lo cual fue posible llegar a la conclusión del mismo dictamen, en el cual establecí que este vehículo de la marca Jaguar, de modelo F-Type S, de color negro, tipo coupé, con placa trasera de circulación RAD 965 Alfa y con número de identificación vehicular SAJYA 61 UX G8 AK 23003, resultó ser de fabricación extranjera y de año modelo 2016. Vehículo al cual no se le encontró, no se apreció modificación o alteración en los elementos de identificación. Testigo, dígame si recuerda usted alguna leyenda característica de este vehículo. Bueno, de color negro, como ya decía, de tipo coupé, que es de 2 puertas. Me parecía que sí traía una leyenda en la parte posterior, algo similar a mí nunca me gustó la escuela, algo así por el estilo. ¿Sería cuánto por la fiscalía, señora? ¿Defensa desea contrainterrogar? No, señoría. ¿Fiscalía libera al testigo? Sí, señora, se libera. ¿Defensa? Se le libera, señoría. Señor Oscar Ademir, ¿desea realizar alguna pregunta? No, así está bien. Bien, gracias por su asistencia, Berito, y su intervención. Que tenga buen día. Gracias, buen día para todos. Muy amable, gracias. ¿Me puedo retirar? Sí, adelante. Con el testigo terminaría su desfile probatorio, ¿es correcto? Sí, así es, señora. Bien, continúo con la defensa. En este sentido, defensa del auto de apertura a juicio en cuanto a los testigos comunes,
serían para mañana Ángel Ricardo García de la Cruz, Juan Carlos Gil Sánchez, con relación a Mario Gutiérrez Martínez, Gustavo Ramírez Junco y Severo Ernesto Santiago Ordóñez, en los términos que me ha manifestado, lo tengo por desistido. Y en cuanto a Juan Carlos de la Cruz, me indicó que requiere auxilio judicial. Los dos testigos, Ángel Ricardo García de la Cruz y Juan Carlos Gil Sánchez, ya fueron debidamente notificados para comparecer el día de mañana. Le otorgo el uso de la voz. Sí, señoría, gracias. Respecto a estos dos testigos, Ángel Ricardo García de la Cruz y Juan Carlos Gil Sánchez, nos vamos a desistir de interrogarlos nuevamente, señoría. Únicamente insistiríamos en Juan Carlos de la Cruz y es para quien solicitamos el apoyo judicial para su citación. Y como se lo anuncié al inicio de este juicio. Bien, entonces respecto de Ángel Ricardo García de la Cruz y Juan Carlos Gil Sánchez, se le tiene por desistido. Sí, señoría, por favor. Bien, ¿está de acuerdo, señor Oscar Ademir? Por supuesto que sí. Bien, en términos del artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo tengo por desistido de los nombrados testigos en su perjuicio. Ahora bien, con relación a Juan Carlos de la Cruz, Fiscalía a través de la Policía Ministerial, sírvase presentarlo a fin de que se le otorgue este auxilio judicial a la defensa, salvaguardando precisamente el derecho a la contradicción, pudiendo aplicar cualquiera de los medios de apremio establecidos en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello en concordancia con el artículo 355. En este caso, considero que por conducto de la Policía Ministerial podría realizarse esta presentación como parte del auxilio judicial. Ahora bien, con relación a la incidencia que planteó al inicio del presente juicio relativo a pruebas nuevas, le otorgo el uso de la voz. En cuanto al horario, sería el mismo ya antes designado. Íbamos a continuar el día de mañana a las 11:30, sería el mismo horario. Okay. Bien, adelante defensa. En cuanto a la incidencia, se le otorga el uso de la palabra. Gracias, señoría. El artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que existe la posibilidad de que el Tribunal de Enjuiciamiento admita el desahogo de prueba nueva, ya sea o una de las hipótesis para ello es que éstas no se hayan ofrecido oportunamente, siempre y cuando se justifique que no se tenía conocimiento de su existencia. Y es precisamente esta la hipótesis que se considera actualizada, señoría. En este caso, como es de su conocimiento y atendiendo a la fecha en que se emitió el juicio oral, la audiencia intermedia se celebró el día 30 de abril del año 2025 y estos medios de prueba que ahora pretendemos desahogar aquí ante usted fueron allegados a la carpeta de investigación en fecha 5 de junio del 2025, es decir, más de un mes después de que se había celebrado la audiencia intermedia. En ese sentido, señoría, pues es evidente que no teníamos conocimiento o al momento de celebrarse la audiencia intermedia y emitirse el auto de apertura, no se tenía conocimiento de la existencia de estas entrevistas, que principalmente son entrevistas y dictámenes periciales, y por lo tanto no se estaba en aptitud de ofertarlas de manera oportuna. En ese sentido, considerando que las mismas abonan al esclarecimiento de los hechos, que es la finalidad última del proceso penal, pues creo que es procedente que su señoría permita su desahogo a efecto de que realmente tengamos conocimiento pleno de qué fue lo que aconteció en fecha 13 de julio del 2024. Todos estos medios de prueba son idóneos, son pertinentes y fueron obtenidos con los requisitos que establece la legislación al respecto, señoría. No sé si me permite hacer el enuncie desde este momento cuáles son estas probanzas. Sí, adelante. En este caso es una entrevista a Carlos Eduardo López, bueno, sería el testimonio de Carlos Eduardo López Aguilar, Edgar Alejandro Romero Pérez, Rocío Sánchez Méndez, Letzi Laura Solís López, Bruno Sánchez Solís, Janet de la Cruz, Juan Carlos de la Cruz, que es testigo de esta defensa ya admitido, Luis Alberto Álvarez Andrade,
Jesús Montejo Córdoba, Jorge Junior Ortiz Galván, Juan José Corona Gómez, pericial de Itzel del Carmen Gómez León, pericial de Heisen Geraldine Pech Gómez. Bueno, en su caso son 3 periciales, un informe fotográfico, un dictamen en criminalística, un informe fotográfico forense y un dictamen en criminalística respecto a inspección de vehículos e informe fotográfico forense, así como una prueba documental consistente en un video contenido en una USB de color negro con rojo que contiene 4 videos, son 4 videos contenidos en la USB de color negro con rojo. De todo esto, señoría, ya la Fiscalía las tiene a su disposición, repito, desde el día 5 de junio del año 2025. ¿Es cuánto, señoría? Bien, ¿cuántos testigos son? ¿13 testigos en total, señoría? 13 testigos, de los cuales ¿cuántos son periciales? Son dos testigos peritos. Itzel del Carmen López Gómez León y Heisen Geraldine Pech Gómez. Bien, ¿cuál es la pertinencia sin involucrar el fondo del asunto? ¿Cuál sería la pertinencia en cuanto a los testigos y en cuanto a los peritos? Son pertinentes, señoría, toda vez que todos estos testigos les constan los hechos acontecidos en fecha 13 de julio del 2024. Incluso 3 de estos testigos son codetenidos de mi representado. Y el video sobre el que dictaminaron las peritos evidentemente guarda relación directa con los mismos hechos. Fiscalía, le otorgo el uso de la palabra. Gracias, señoría. Contrario a lo que refiere el defensor, esta Fiscalía no considera que esas pruebas deban ser admitidas, poniendo un poco en contexto lo siguiente. Las pruebas que hace referencia el defensor fueron recabadas por diversa defensa de diversa sentenciada ya en el presente asunto. Es decir, a partir del 15 de julio del 18 de julio del 2024 fue nombrado diverso defensor por cuanto hace únicamente a la diversa sentenciada. A partir de ese momento, señoría, fue cuando comenzó la defensa técnica de dicha sentenciada a recabar actos de investigación. Cabe hacer mención que desde el día de su detención del señor Irving u Oscar se le nombró un defensor, primeramente el defensor público que se encuentra aquí presente desde el 14 en sede ministerial se nombró como defensor. Seguidamente, posteriormente, el 15 de julio del 2024 se nombró diverso defensor por cuanto hace también a Irving y los demás coimputados en el presente asunto. Como referí, el 18 de julio fue cuando se nombró el diverso defensor y desde ahí comenzó a solicitar actos de investigación. Es decir, en ningún momento se encontró en el estado de indefensión el señor Irving y tuvo conocimiento su defensa desde ese momento de los datos de prueba que fueron solicitando el diverso defensor, específicamente de la sentenciada Judith. Se hace mención que el 6 de enero del 25 se formuló la acusación debida, toda vez que se cerró la etapa de investigación complementaria. Señoría, a partir de esa fecha, el 24 de marzo del 2025, el señor Irving nombró a un diverso defensor particular, específicamente el defensor que se llama Carlos Díaz. Y desde ese momento, como reitero, ya se encontraban realizando los dichos actos de investigación por diversa defensa. Se reitera, en ningún momento estuvo en estado de defensión y tampoco no tuvo el conocimiento de la diversa defensa de los actos de investigación. Sin embargo, pues fue omisa en recabar por sus propios medios o realizar diversos actos de investigación que
que pues pretendan fortalecer su versión de los hechos o su proposición fáctica en este sentido. El 9 de abril del 2025 precisamente se difirió la audiencia intermedia por cuanto hace al señor Irving, toda vez que el defensor así lo solicitó. El antes mencionado, Carlos Díaz, solicitó el diferimiento. Seguidamente, señoría, ya cuando el 30 de abril de 2025, como lo refirió el defensor público, pues emitió el auto de apertura a juicio. Cabe señalar, señoría, que la diversa defensa de la sentenciada Judith solicitó audiencia de sobreseimiento en su momento con estos datos de prueba que pretende incorporar el defensor público. Sin embargo, esta solicitud de sobreseimiento fue declarada infundada por el juez de control que en ese entonces conocía del asunto. En ese sentido, señoría, no se considera que sea prueba nueva porque desde la fecha, desde el 18 de julio del 24, ya tenía conocimiento la defensa de todos los datos de investigación y los actos de investigación que se vinieron realizando y la defensa del señor Irving no realizó ningún acto tendiente a demostrar pues alguna otra versión o lo que pretenda justificar la inocencia de su defendido. En ese sentido no se considera que sean pertinentes por las manifestaciones que ya se hizo referencia. Bien, en ese sentido, precíseme, Fiscalía, ¿a partir de cuándo surgieron estos datos de prueba? A partir del 18 de julio del 24, cuando se nombró el defensor particular por cuanto a Judith, porque fue únicamente respecto de ella que se realizaron esos actos de investigación. Los otros dos personas, Junior y Jorge, pues se sentenciaron en un procedimiento abreviado con anterioridad. Desde esta fecha es que empezó a realizar actos de investigación el defensor y son los datos de prueba que pretende incorporar el defensor. En defensa, le ocurrió traslado de la oposición. Gracias, señoría. Efectivamente, como lo señala el fiscal, es el de la voz. Acepté y protesté el cargo en sede ministerial y después de la audiencia de formulación de imputación fui revocado del cargo. Desde ahí ya mi intervención fue nuevamente hasta que ya este asunto se encontraba en etapa de juicio. Principalmente lo que señala la fiscalía es que estos datos de prueba fueron recabados antes de que se emitiera el auto de apertura a juicio, es decir, antes del 30 de abril. Aquí lo que debe de analizarse es cuándo se tuvo conocimiento de esta información y sobre ello pues la Fiscalía dice que la defensa particular de otra persona, es decir, de Judith Amelia, fue quien lo recabó y esto lo hizo desde antes del 30 de abril. Pero esta defensa, o en el caso la defensa de Irving, no tenía conocimiento, es decir, no hay obligación de la defensa particular de ir compartiendo con las demás partes los avances o los logros que va obteniendo durante la etapa de investigación complementaria. Esta obligación la señala el Código hasta el momento del descubrimiento probatorio, que puede realizarse incluso en la audiencia intermedia. En ese sentido, este descubrimiento probatorio, donde la defensa particular de Judith exhibe todo el cúmulo de medios de prueba que recabó, fue agregado a la carpeta de investigación hasta el día 5 de junio del 2025. No hay manera de que la defensa de mi ahora representado o incluso mi propio representado haya tenido conocimiento de la existencia de estos datos de prueba y por lo tanto digamos que fue negligencia y que debe asumir la responsabilidad que le corresponde al no haber ofertado de manera oportuna esta información, señoría. En ese sentido consideramos que se actualiza lo que dispone el artículo 390 y a efecto de que apoyen para el esclarecimiento de los hechos debe admitirse el desahogo de estas probanzas. Es cuanto, señor. Bien, Fiscalía, ¿alguna manifestación? Sí, señora, contrario a lo que refirió el defensor, como se dijo, no podríamos llegar o suponer el hecho de que la defensa se centre en una persona, específicamente en el defensor que aquí nos acompaña. Es decir, en todo momento el señor Irving estuvo asesorado y tuvo una defensa
técnica, tan es así que él mismo nombró a 2 defensores particulares. Entonces no podemos estar en el hecho de que la defensa que está tomando el presente asunto no tenga que realizar actos de investigación. Es decir, a lo que me quiero referir es que la defensa siempre estuvo en su momento, siempre tuvo conocimiento. No podemos llegar al ilógico de pensar de que el defensor que en este momento se está nombrando no tenga conocimiento de los actos de investigación cuando una defensa anterior sí las tuvo. Esto es así, señoría, toda vez que como lo refiere el defensor, se le entregó copias de la carpeta de investigación a la defensa particular al que señalé, Carlos Daniel, bueno, ya tengo el nombre, Carlos Daniel Díaz Ríos. Se le entregó copias de la carpeta de investigación con todos los datos de prueba que señaló, y obra en la constancia de copia de entrega, sí, de constancia de entrega y recepción de registros de investigación. Es decir, en todo momento tuvo conocimiento de los actos de investigación que recabó con el deber de lealtad con el que se ciñe esta fiscalía. Se le entregó copia de la misma. En ese sentido, señora, pues se considera que no es factible. ¿A partir de qué fecha ese defensor tuvo conocimiento? El defensor Carlos Daniel Díaz Ríos. desde el 24 de marzo del 25. Desde esa fecha estuvo nombrado. Anteriormente estuvo el defensor Juan Carlos Molina. En todo momento nunca se le coartó su derecho de acceso a una defensa técnica. Señoría, con su permiso, Edgar Chen, de la Fiscalía Federal Quintana Roo. Me incorporo en razón de que tenía una audiencia previa. Bien, adelante. Gracias, Lo tengo señoría. por identificado e individualizado. Gracias, su señoría. Solo precisando y añadiendo que al respecto, la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a las pruebas entendidas como superviniente. Para ello ha señalado que deben surgir 2 supuestos. El primero, que los medios de convicción surjan después del plazo legal que deben aportarse, y el segundo, los surgidos antes que fenezca el mencionado plazo, para que el oferente no pueda ofrecer o aportar por desconocimiento o por existir obstáculos. Al respecto, señoría, estos 2 supuestos en el caso particular planteado por la defensa técnica no acontece, puesto que, como lo ha referido mi homólogo, el justiciable en 2 momentos señaló defensores particulares. Existió una etapa de investigación complementaria. Argumentos nuevos, fiscal. Todo eso ya me lo dijo su homólogo. Sí, solo para confirmarle, su señoría, que incluso en la etapa intermedia para dar contestación a la acusación de la Fiscalía, la defensa particular contestó a la acusación, tan es así que se admitieron pruebas ofertadas por la defensa técnica y que incluso había testigos en común entre la defensa particular y la Fiscalía. En consecuencia, sí se tuvo por garantizado el derecho de defensa adecuada. En consecuencia, es improcedente la incidencia planteada por la Defensa Pública Federal. ¿Sería cuánto? Bien, defensor, ¿alguna otra manifestación? Sí, señoría, en este caso la defensa no está hablando de pruebas supervenientes, está hablando de pruebas que no fueron ofertadas de manera oportuna porque se desconocía de ellas, como en el caso acontece. Y si bien desconocía de ellas, mi representado en su momento tuvo 2 defensores particulares, según nos explica la Fiscalía, lo cierto es que la negligencia de esa defensa pues no puede acarrear perjuicio a mi representado en el sentido de que quede en estado de indefensión. Este artículo o la intención del legislador es precisamente que existe igualdad de armas entre las partes, que la defensa puede sostener su teoría tal cual lo puede hacer la Fiscalía, y consideramos que estas pruebas son idóneas, pertinentes para esclarecer los hechos. Insisto, esa es la finalidad del proceso penal. Considero que, atendiendo a la lealtad que rige la función de la Fiscalía, pues debe quedarle claro que estas probanzas tienen la intención de aclarar qué fue lo que realmente sucedió, y por lo tanto no considero que deban oponerse incluso a esto, toda vez que ello abona a la finalidad última del proceso penal. Es cuanto, señoría. Bien, señor Oscar, ¿alguna solicitud? Estoy totalmente de acuerdo con mi abogado, su señoría. Bien, escuchado a los intervinientes y con relación a lo solicitado, se resuelve lo siguiente. Advierto que la defensa solicita, no en carácter de pruebas supervenientes, sino como pruebas desconocidas, los medios de prueba que aquí ya anunció ante este tribunal. En relación a lo anterior, advierto a la oposición para efectos de la Fiscalía
de que no existió una falta de defensa técnica, sino que en todo momento el señor Oscar Ademir Cajas Amador o Irving Alejandro Trejo Macías estuvo asistido de defensa. En diversos momentos tuvo defensa pública o defensa particular, sin embargo, no existió un abandono de defensa. Advierto de lo señalado por parte de la defensa pública, que sostiene su solicitud en términos del artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este dispositivo en lo conducente señala que el Tribunal de Enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea sobre hechos supervinientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber tenido conocimiento previamente de su existencia. En este caso, el defensor público sostiene que al haber tenido conocimiento posterior al presente juicio, ya habiéndose emitido un auto de apertura a juicio, en este caso el 30 de abril de 2025, y con posterioridad por diversa coacusada, se emitió auto de apertura a juicio el 5 de junio de 2025, es decir, un mes después, por lo cual tuvo conocimiento de este descubrimiento probatorio hasta el momento en que se llevó a cabo dicha audiencia intermedia y se emitió el diverso auto de apertura a juicio, que es posterior, por lo cual considera que se trata de nuevas pruebas, que no pudo haber tenido conocimiento de ellas por virtud de haberse llevado previamente el auto de apertura a juicio de su representado. Ahora bien, en este caso en concreto, tratándose de la legitimación, ciertamente el defensor público puede hacer valer no haber tenido conocimiento previo de medios de prueba o datos de prueba que pudieran ser presentados en la etapa de juicio oral antes de que se cierre el debate. Ahora bien, sobre el conocimiento previo de estas pruebas para el efecto de establecer si no fueron conocidas con anterioridad, es decir, se trata de pruebas desconocidas, como sostiene este dispositivo, considero que no se trató de pruebas desconocidas, inclusive me está ofreciendo las declaraciones de los coimputados y esto, acorde a una defensa técnica adecuada, los defensores anteriores bajo su estrategia pudieron haberlos ofrecidos como medios de prueba. No se trató de pruebas desconocidas. Las personas coimputadas ya tenían esta calidad y si dentro de su teoría del caso se encontraba el hecho de presentarlos como medios de prueba, en la etapa procesal oportuna tuvo la oportunidad de realizarlo. No se trata de pruebas desconocidas. Con relación a los demás medios de prueba, no me ha establecido que la defensa anterior no tuvo conocimiento de ello, pues se trata de una misma investigación que llegó hasta la etapa intermedia, que inclusive se tuvieron que haber realizado estos actos de investigación previamente, por lo cual dichos defensores, si en un momento dado tuvieron este conocimiento integral de la denuncia y como parte de una defensa que también, aún no por el hecho de ser diversos defensores en lo personal, tiene este carácter de unidad defensiva. Un defensor público inicia conociendo, continúa un diverso defensor particular, continúa otro diverso defensor particular y el mismo defensor público que inicialmente comenzó a conocer, continuó conociendo. Por tanto, todos ellos tuvieron a su alcance en un momento dado solicitar inclusive una reapertura de la investigación atendiendo a la calidad de la defensa técnica que desempeñaban y atendiendo al principio de contradicción que rige este sistema procesal penal. Por tanto, durante todo este procedimiento donde se lleva a cabo la audiencia inicial y me señala la Fiscalía desde el 18 de julio de 2024, el nuevo defensor solicitó estos actos de investigación y tuvo conocimiento de estos datos de prueba. Por tanto, si a la fecha de la emisión del diverso auto de apertura de otro colitigante que fue el 5 de junio de 2025 y se tiene conocimiento de supuestas nuevas pruebas, esto pudo hacerlo valer para efecto de una posible reapertura de investigación. Así se establece en la jurisprudencia con número de registro digital 27403 de la 11ª época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece en el rubro
reapertura de la investigación en el procedimiento penal acusatorio, el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la limita hasta antes de que inicie la etapa intermedia, es constitucional, toda vez que se sustenta en la lógica de cierre de etapas de procedimiento y en los principios de continuidad y justicia pronta. Esto aterrizándolo a la etapa procesal en la cual nos encontramos, donde se establece que no se conocían estas pruebas. Lo cierto es que, como ha sostenido válidamente la Fiscalía, no existió un abandono de defensa en ningún momento, existió una defensa técnica adecuada, inclusive del auto de apertura a juicio oral, como ha hecho valer la Fiscalía. Existieron medios de prueba ofrecidos a favor de su representado, dentro de los cuales la defensa tuvo a su alcance inclusive ofrecer las declaraciones de los coacusados, lo cual no se advierte haya sido realizado, ni me ha establecido por qué motivo tendrían la calidad de prueba nueva. Así que en tal sentido y en los términos antes señalados, como ha hecho valer de igual manera la Fiscalía, no me estableció la defensa ese desconocimiento u obstáculo que haya surgido en perjuicio de la anterior defensa, sino que ya habiéndose superado las etapas anteriores y sobre todo la etapa intermedia, se pretende establecer ese desconocimiento tomando en consideración la emisión del auto de apertura a juicio oral, lo cual fue en cuanto a la del 5 de junio de 2025 a favor de diversa persona acusada y bajo la estrategia de diversa defensa, lo cual no justifica que señale en este momento y ya en esta etapa procesal que se trate de nuevas pruebas por haber tenido otros defensores conocimiento previo, no siendo un conocimiento en lo personal, sino como una unidad defensiva. Es por lo anterior y acorde a estos argumentos que no se toman como válidos los motivos que hace valer la defensa para admitir como prueba nueva los medios de prueba anunciados ante este tribunal, salvo con relación a Juan Carlos Gil Sánchez, que desde el auto de apertura a juicio oral ya había sido ofrecido a favor de su representado, de lo cual tengo por notificadas a las partes por su asistencia en esta audiencia. ¿Alguna otra petición, defensa? No, señoría. Fiscalía, ¿alguna otra petición? Ninguna, señoría. Bien, en ese caso continuaríamos el día de mañana a las 11:30 con relación al testigo antes indicado. ¿Alguna otra petición? No, señoría. ¿Defensa? No, señoría. Señor Oscar. No, su señoría. Bien, decreto un receso y continuamos el día de mañana a la hora indicada. Que tengan buen día. Nos ponemos de pie.